Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de... El portal Psicología de otra dimensión. Acá estamos, programa número 104. Y hoy, bueno, les contamos un poco, estamos acá con Solcito, como pueden ver. Les contamos un poco de qué se va a tratar el programa. Vamos a usar un poco como disparador a Barbie la película, pero ¿por qué? Porque es un tema que nos permite tratar la influencia que tiene el cine en la cultura popular, digamos, los mensajes que transmite el cine, eh, que tiene que ver con la manipulación de masas. Hemos hablado en distintos programas sobre cómo se lleva muchas veces a las masas a pensar y a seguir ciertas ideas, ¿no? Y a veces vemos estos productos que parecen simple entretenimiento y no son. Siempre acá vamos a tratar de ver un poco más allá, pero es una película que también tiene éxito, y tiene éxito porque está bien hecha, porque tiene cosas interesantes, porque también es divertida y porque toca también personajes asociados a, digamos, a la infancia de muchas mujeres en especial. Entonces, bueno, nos va a permitir hoy hablar un poco de estas cuestiones. Vamos a tratar un poco del feminismo, por suerte la tenemos a Sol acá, como para que no quede que estoy hablando solamente de la perspectiva masculina, de qué tiene, qué hay de bueno, que vemos muchas veces en la consulta también, de qué cosas de lo que ha afectado a la mujer, de los patrones, de las cosas impuestas todavía afectan en la vida diaria de las mujeres, y qué cosas no, qué cosas de estos mensajes quizás vemos que estén llevando hacia lugares que ya no son tan sanos, o por lo menos no son tan armónicos con ciertas cosas que uno buscaría en el crecimiento personal, ¿no? Vamos a estar analizando todas esas cosas. Vamos ahora, bueno, los vamos a ir saludando, pero tenemos perspectivas diferentes de esta película. A Sol le gustó muchas cosas, creo que va a tener una visión más positiva que la que tuve yo, así que eso es interesante porque... Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, así que bueno, tal vez en algunas cosas vean que discrepamos, pero bueno. Como dice esa frase, cuando dos personas piensan igual es porque una de las dos no está pensando. Así que vamos a un poco también, porque son temas interesantes para debatir también, ¿no? Para plantear posturas, lo que un poco le genera a cada uno. Esa es la idea, ¿no? Si no, estaríamos cayendo en el dogmatismo. Así que vamos a hablar de eso, vamos, como les decía, también hablar un poquito de la manipulación, de los roles del hombre y la mujer, de cuál sería una visión más sana. Eso vamos a estar viendo en este programa. Como siempre, el programa es de ustedes, así que pueden comentar, pueden contar qué les pareció, qué les parecen estos temas que todos también viven, ¿no? Roles masculinos, femeninos, a todos les han tocado de alguna manera. Así que bueno, vamos a ir saludando primero, recibiéndolos. Bueno. ¿Querés que comente saben, yo? Comentar dale, vos, no, si querés, dale, sí, si querés ir leyendo, ya saben, cuéntenos quién está mirando. Bueno, no Elida Díaz saluda, hola Claudio. Bueno. Bien, saludos a Claudio. Saludos a Claudio. Le mandamos un beso a Claudio también. Verónica, hola chicos, buenas noches. Hola Vero, Andrés, buenas noches, Sol, Matías, comunidad. Muy bien. Hola, ¿cómo andan? Anímense a comentar, sí, sí. Sabemos que tal vez muchas personas no han visto esta película porque tal vez piensan que es para chicos y la verdad es que no. Si van los chicos, más o menos de la mitad de la película en adelante se van a aburrir. Es para adultos, para reflexionar y para debatir. Así que bueno, los animamos a que la vean, los que no lo vieron. Y vamos a estar pasándola por el grupo de Telegram, como es habitual. Sí, sí, igualmente, bueno, algo. La vamos a pasar ahí para el que todavía no pueda verla. Pero obviamente, bueno, como decimos, vamos a contar algunas cositas de lo que dispara la película, más que nada. Por lo tanto, este no es un programa de cine, simplemente tomamos muchas veces las películas, como decimos, ¿no? Nos gusten o no nos gusten, tienen mensajes, todo lo que es el lenguaje artístico, todo lo que es el contar historias, nos moviliza, ¿no? Nos conecta con nuestras emociones. Claro, entonces uno puede contar una idea, transmitir una idea y a muchísima gente eso no le va a llegar. En cambio, cuando las transmitimos por medio de una historia, como son, por ejemplo, los cuentos de hadas, ¿no? Porque son tan populares, porque transmiten temáticas
históricas, arquetípicas de la humanidad, ¿no? Temas con los que se enfrenta la humanidad de abandono, el viaje del héroe, de pérdidas, de engaños, de disputas de poder, de ambiciones, distintas cosas que más allá de los tiempos siempre nos reflejan. Entonces llegan, movilizan las historias, así como las canciones, así como la literatura, ¿no? Que no es lo mismo que, bueno, contar una idea y decir, esto es así, el mundo debe ser de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar hablando de esto como disparador, como un disparador interesante porque también, bueno, estamos en una época en la que ciertas cosas que son valores en principio positivos, como uno de ellos es el feminismo, la inclusión en cuanto a raza, en cuanto a orientación sexual, el cuidado del planeta, ¿no? Todos temas interesantes, en principio positivos, pero ¿qué pasa? Todo en una medida puede ser bueno y en una cierta medida empieza a poder distorsionarse y generar división entre las personas, generar conflicto. Ser tóxico es la palabra que no te gusta. Claro. Y llevarlas a llevarlo por un mal camino, o sea, toda ideología, nacionalismo, me viene de ahora, ¿no? Por ejemplo, es que es el amor al lugar donde uno creció, a la cultura, el defender eso, el cuidarlo muchas veces contra los ataques, ¿no? El valorar las raíces. Bueno, eso mismo en extremo lleva a las guerras, lleva a las disputas, lleva al odio, ¿no? Entonces, digamos, prácticamente no hay valores que de por sí, sin esa medida, sean buenos o no. Entonces, bueno, siempre tenemos que tratar de tener una mirada más profunda, que mire más allá de lo que nos muestran, de lo que nos parece bueno, porque siempre esos mensajes llevan a las personas, llevan a las masas hacia un lugar para que todas las personas digan, sí, esto es así, esto está bien. Y bueno, ¿qué se busca, no? Con eso. No sé si querés decir algo, vos interrumpime cualquier cosa Yo te fui interrumpiendo. Apuntame, dale. Pero un poco, bueno, en este caso, por ejemplo, esta película que tiene que ver, que toma personajes, o en este caso una línea de muñecas, muy conectadas con la infancia, ¿no? Y entonces esto es lo que hace mucho todo el mundo del espectáculo, el entretenimiento. Se posiciona cuando, en esas épocas donde los niños, los adolescentes, también, primero son esponjas. Ahí hay un corte en atracción en YouTube, estoy viendo. Ahí volvimos. ¿Confirman que volvimos? Los que están en el chat. Sí, cuéntenos de paso si se ve bien, si se escucha. Entonces, en la infancia uno primero absorbe todo lo que ve, lo influencia mucho, ¿no? Y después son etapas en las que hay mucha necesidad de estos mundos de fantasía, ¿no? Mundos donde uno se pudiera recluir, no por nada, fíjense que en especial las cosas hechas para los chicos más chicos están llenas de colores, ¿no? De canciones, bien, digamos, un mundo protegido de todo el sufrimiento, las complejidades, los conflictos de lo que uno va viendo que está en la vida, ¿no? Que es parte de la vida. Y en todo caso, cuando muestran el conflicto, lo muestran siempre de una manera como, bueno, muy caricaturizada, digamos, para que no sea impactante. Eso, en principio, está cuidando la psicología de los chicos. Estamos viendo la conexión, chequeando. Bien, pero bueno, mostrando de alguna manera, introduciéndolos de alguna forma a, bueno, el conflicto, las rivalidades, los sentimientos. Entonces, bueno, en esos momentos es que todos, cuando estuvimos ahí, nos metíamos, ¿no? Por eso vieron que los chicos ven y ven una película y la pueden ver 100 veces, si les gusta, ¿no? Si están con un videojuego, con el celular, pueden estar todo el día si uno no les pone límites. Si les gusta algo, bueno, quieren vestirse de eso, tener la mochila de eso, hablan de eso, imitan las cosas que hacen los personajes. Bueno, entonces en ese momento, ¿qué pasa? Se genera esa identificación. Es decir, con qué es lo que yo quiero, qué es lo que me transmite seguridad. Que dónde me siento bien, cuando obviamente el chico en su vida va conociendo distintos estados, los problemas que hay en la casa, se empieza a conectar con los demás y empieza también a
a tener sus propios conflictos con los compañeros, empezar a ir a la escuela y demás. Y esto sigue hasta la adolescencia. Todavía en la adolescencia es muy fuerte esto de que uno se apega con su banda favorita. Apego, exacto. Con las tribus, digamos, las tribus que se forman, digamos, todos nos vestimos de una manera. Bueno, dentro de eso, la cultura, esta cultura del entretenimiento, bueno, ofrece cosas, ¿no? Para que hagan. Ahora, por ejemplo, está el K-pop, el pop coreano, que por lo menos yo ya ni siquiera me llama la atención, ni siquiera conozco, escucho un nombre de banda ahí. Son todos iguales, ya parecemos nuestros padres. Claro, bueno. Cuando decían eso, son todos iguales. Sí, ahora nos pasa a nosotros. Exacto, claro. Nosotros ahora los vemos y decimos por qué les gusta tanto, qué les llama la atención, y bueno, y los chicos en adolescentes y en sus 20 por ahí están fanatizados con eso. Y bueno, en nuestra época había otras cosas, otra música, otras series, otros programas populares. Entonces, bueno, desde afuera no se entiende, pero adentro te metes tú en ese mundo y te enloqueces, ¿no? Los adolescentes que son capaces de hacer cualquier cosa por su banda favorita, por lo deportivo también, por su equipo favorito. Bueno, entonces se le dan cosas. Entonces, quien logra, ¿no?, generar esa atención de los chicos, de los adolescentes de esa manera, tiene un poder muy grande, ¿no? Por eso estas industrias no son inocentes. Tienen un poder muy grande. Bueno, ¿qué le transmitís? ¿No? ¿Qué ideas? ¿Qué visión del mundo? Y ahí entra un poco todo esto que pasa con la industria del entretenimiento y la industria del cine en particular. Aprovechan este apego también para transmitir ideas y mensajes que, bueno, a veces están dentro de una agenda, ¿no? Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Le dedicamos muchas veces programas a la manipulación social. No podemos pensar que estamos en un mundo inocente donde las cosas pasan porque sí, o estas grandes empresas que en general son muy pocos grupos de poder que tienen muchas veces todos los canales, todas las grandes productoras de cine que no tienen ningún interés. Por ejemplo, mucha gente esto no lo sabe, pero en las películas, por lo menos de un tiempo hasta acá, no sabemos desde cuándo, pero hay encargados de género, ¿no? Hay personas que revisan los guiones de una película, que revisan la producción de una película, a ver cómo está tratando los temas de género. 2014 más o menos fue la época donde se empezó como a venir toda esta movida en general, ¿no? Desde los cursos, en las universidades, hasta, bueno, meterlo en el cine también. Claro, el cine, en la tele. Son temas que empiezan a aparecer. Sí. Mucha gente cree que esto se generó por el movimiento popular y de ahí, digamos, pasa a estos grandes fuentes de poder. Bueno, por lo menos la postura que tenemos acá es que eso no es así, sino que en todo caso va habiendo movimientos lógicos porque las sociedades siempre se mueven, va habiendo cambios y estos grupos los aprovechan para, bueno, con eso llevar a la gente a sus objetivos. Entonces, en este caso, no, hoy vemos una cuestión de género como imposición, ¿no? Como que no se puede cuestionar y va llevando a ciertas cosas que, bueno, hoy les vamos a ir contando un poco más, pero que también pasan de la cuestión de reivindicar ciertos derechos de minorías que han sido excluidas y que han sufrido mucha marginalización a, bueno, hasta, por ejemplo, hacer desaparecer las diferencias entre las personas, a generar rivalidades. Bueno, en fin, vamos a ir un poco contando sobre eso, pero un poco, bueno, pues, introduciendo este tema. Por ejemplo, otra gran película que está ahora, que también está teniendo mucho éxito, es Oppenheimer. Esa película habla de el momento de la creación de la bomba atómica, de alguna manera, ¿no? Y también cuenta un relato. Es una gran película, como producto cinematográfico es muy bueno, pero también, si uno hace una lectura un poco más profunda, ¿qué está contando? Bueno, está contando esto de que había una rivalidad en esa época, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el conflicto con los nazis, con lo que supuestamente era el mundo libre. Y entonces, claro, la necesidad de crear una bomba para que no la tengan primero los nazis, ¿no? Entonces, esa sería la justificación que cuenta la historia para crear algo que es de destrucción, ¿no? Algo destructivo para el bien. Algo paradójico, pero claro, es para que tenerlo antes que el enemigo, ¿no?
Y después la misma película también toca el tema de la rivalidad entre el comunismo y el capitalismo, Oriente y Occidente, Estados Unidos y la Unión Soviética. Todas esas cosas que, bueno, por eso parecen teoría, pero en su momento polarizaban mucho a las personas. Las personas se peleaban por quién tenía tal ideología, a tal se lo consideraba traidor si pensaba de una manera, se justificaban muchas guerras con esto, se mantenía la gente con miedo, con el miedo constante de va a venir la guerra nuclear, que todavía lo vemos, cada vez que hay un conflicto, todavía está el miedo de, bueno, ¿quién va a usar una bomba atómica? Y entonces, ¿y qué pasa? Todas estas cosas nos mantienen la frecuencia del miedo, de la preocupación, de estar ahí en las noticias a ver qué hace un presidente, qué hace otro. Entonces, cuando miramos, tomamos un poco de distancia y miramos esto, vemos que, bueno, ¿qué están queriendo hacer? Poniéndonos estos temas que te dicen tenés que preocuparte de esto. Bueno, por ejemplo, esto después vamos a pasar el video en el grupo, porque es un tema difícil de profundizar acá, pero para el que le interese, hay un video de un historiador que cuenta de cómo incluso se le dio mucha tecnología, había industrias en la misma Alemania nazi que eran financiadas por Wall Street, o sea, por el poder económico de Estados Unidos, ¿no? Que era el que le dio un financiamiento sin el cual no podría haber hecho su maquinaria industrial de guerra. Entonces uno dice, no eran tan enemigos, ¿no? En realidad, ¿qué estaba pasando? Pero para la historia es como que había un gran villano y los buenos, al final pareció a los cuentos de hadas, ¿no? El bueno y el malo bien separados. Bueno, ese, por ejemplo, decíamos ahí un poco, contamos en el flyer que íbamos a hablar un poquito de esto, porque, bueno, todo lo que es masivo hay que mirar un poco más allá. Y, por ejemplo, está también el tema de Sound of Freedom, que podemos contar, ¿qué podemos contar acá? Una película que habla de un tema muy serio, ¿no? Como es el trato, ¿no? De los menores, y parece que la criticaron mucho, que trataron como de hacer que la gente no la vea, ¿no? Cuando es una película que puede llamar la atención sobre un tema serio, importante. Bueno, no sé si puedo acotar Sí, algo, sí, por favor, porque por me van favor. quedando Me voy a quedar sin saliva. por Sí. el camino, me van quedando cosas. Sí, sí. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Primero de lo que es el apego y desde qué es lo que nos generan este tipo de personajes, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está recurriendo mucho a lo que es la nostalgia, evocar la nostalgia. ¿Para qué? Para que nosotras es la primera vez en mucho tiempo que hay un producto que es así, ahí por ahí discrepamos, pero no sé, que es así para mujeres. Pero hace rato ya que viene la industria de los superhéroes en el cine, ¿sí? Entonces, empiezan a ir, bueno, yo en mi caso me gustan las dos cosas. Así que también la nostalgia me fue por los superhéroes. Entonces, primero te enganchan con películas que tal vez el mensaje está muy sutil. Y ahora porque estamos hablando de cine. Y luego se va convirtiendo cada vez más al mensaje que quieren llegar y que quieren que quede, ¿no? Que uno vaya captando. Con la película de Oppenheimer pasa algo similar con respecto al mensaje. ¿En qué sentido? No tal vez por el apego, pero sí estas películas que son o muy promocionadas, porque Oppenheimer se promocionó junto con Barbie. De hecho, había un movimiento que era como para ir el mismo día a ver la película. Tal vez acá no estuvo tan de moda, en Estados Unidos sí, pero la idea era que se vean las dos películas de forma simultánea. O una película muy premiada, por ejemplo, como en su momento fue Lo que el viento se llevó. ¿Qué van dejando? Van dejando marcas de cómo se supone que fue la historia. Claro. Y la verdad es que hay cosas de historia que no las aprendimos nunca en la escuela, o que las aprendimos y nos olvidamos. Y entonces, ¿qué es la versión que nos queda? Nos queda la versión de la película. Es así. Entonces, bueno, no sé si querés ir un poquito, volver a ese tema. No, de sí. Manipulación, que bueno, me fui. Sí, digamos, está muy bien. Es un poco esto, ¿no? Que una industria de ese tamaño, de hecho hay muchas pruebas, pero bueno, no queremos desviar mucho el tema, pero hay muchas pruebas de que incluso Walt Disney tenía vínculos con las agencias gubernamentales, o sea, que desde el principio todas estas cosas que parecen inocentes, que parecen surgidas de la creatividad de una persona, están muy conectadas con, bueno, qué mensaje se quiere dar en cada época, ¿no? Porque esto va cambiando, ¿no? Lo que en cada época se le cuenta a la gente y cómo se la maneja. Al final, como decimos siempre, todo esto, por ejemplo,
el miedo, la guerra, los bandos, alejan de ese trabajo interior que uno tiene que hacer en vez de estar mirando afuera y preocupándose por qué va a ser tal presidente, por qué el conflicto, hacer ese trabajo interior, ¿no? Que justamente muchas veces tiene que ver con no ver enemigos afuera, ¿no? Sino ver que en todo caso el bien y el mal están en cada persona, ¿no? Este tema de la sombra que hablamos mucho, y que es muy fácil manipular a la gente diciendo el enemigo está allá, ¿no? El enemigo está allá, el malo es ese, si elimináramos a ese malo estaría todo bien. Y en realidad eso justamente es lo contrario del camino interior, que es ese viaje que en lo profundo todas las culturas han mostrado, ¿no? El viaje es encontrar la hostilidad en uno, ¿no? El odio en uno, la envidia, encontrar, reconocer eso en uno para poder trabajarlo, ¿no? Porque cuando uno no reconoce que esos sentimientos están en uno y solo lo ve afuera, siempre va a estar luchando contra algo que nunca se lo puede vencer, ¿no? Porque no es el verdadero enemigo ese. Entonces, bueno, de distintas maneras el cine va mostrando una historia que sirve a estas cosas, ¿no? Que después se justifican muchas cosas por medio de eso. Pero bueno. Vamos a lo que nos convoca, Barbie. Sí, bueno, estamos poniendo en contexto. Pero bueno, habíamos dicho de hablar un poco del feminismo, ¿no? De la idea del feminismo, que después vamos a hablar particularmente de la película, pero como es una película que habla de, que básicamente se basa en las ideas feministas, queríamos contar un poco eso porque también creo que es difícil encontrar una visión más o menos objetiva o equilibrada de este tema. ¿Por qué? Tenemos gente que lo defiende a rajatabla, que dice que es lo mejor, que todo lo que sale de ese lado está bien, y tenemos gente que está totalmente en contra y que en ese estar en contra se pierde de reconocer estas cosas que ha vivido la mujer, estas cosas que todavía la afectan. Que básicamente las personas lo que necesitamos hacer es ver eso, ver esta historia y cómo nos ha afectado a cada uno, los roles del hombre, los roles de la mujer, la cultura de cada época y ver qué de eso en uno está causando conflicto, está causando sufrimiento. Entonces, bueno, es difícil encontrar una visión equilibrada en esto, una visión que diga, bueno, realmente qué hay en la historia, por qué es importante, pero también cuidado con a dónde se está llevando. Así que queríamos contar un poco, no sé, Claudia, si podés poner la imagen que dice el que habla de las etapas del feminismo, que vamos a contarle un poco de esto y cómo tiene que ver un poco con obviamente, la experiencia de cada uno, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ahí está cargando. Ahí estamos. Bueno, acá me va a ayudar Sol, que bueno, creo que conoce más. Ahí dice etapas. Bueno, a ver, el feminismo en realidad es como se define por olas. Bueno, ahí figuran etapas, pero se define por olas, porque en realidad no es que se puede definir literalmente con una definición, porque a lo largo del tiempo se fue encargando de determinadas cuestiones. Surge en el siglo XV, pero recién empieza en el siglo XVIII como a, digamos, consolidarse o empezar a dar resultados. ¿Qué pasaba? Antes la mujer, ahora tal vez no se habla tanto de eso, pero antes la mujer ni siquiera era considerada al nivel casi de ser humano, diría. Se consideraba que intelectualmente era inferior al hombre, por eso es que no tenía derecho a la educación, por eso cuando el hombre, a pesar que no había escuelas, tenían tutores, por ejemplo, entonces el hombre aprendía de ciencias, aprendía de matemática, aprendía de historia, y la mujer aprendía a cantar, a bordar, a tejer, a tocar el piano. Entonces, todo eso todos esos derechos no podía tener la mujer porque se la consideraba menos que un ser humano, como un ser humano inferior, digamos, ¿sí? Bueno, otra de las cosas a las cuales no tenía derecho por ser considerada inferior era a la igualdad ante la ley, porque no tenía derecho a tener una propiedad. Si tenía hijos, el hijo era del padre, no era de la madre. O sea, todas las decisiones, era la palabra final, el padre. Tampoco... ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? No, sí, quería apuntar un poco de que todas estas cosas, por lo que decimos que son importantes realmente en su momento hacer esa lucha, que por supuesto termina siendo una lucha social, porque el ser humano siempre está tomado por el poder, por el querer
tener cosas, dominar, digamos, es uno de los grandes temas de la humanidad, no, y en la historia muchas veces vemos que eso fue predominante, entonces siempre hubo grupos que quedaban afuera de esto, ¿no? Ha pasado con las razas, ha pasado con los indígenas en América, y pasó con las mujeres, ¿no? Entonces esto proviene de decir, primero, el poner en la categoría de alguien de menos merecedor de derechos, por supuesto, después va a tener menos acceso a todos los beneficios que va dando la vida, la cultura, ¿no? Entonces, obviamente, con el tiempo se va a generar una dinámica en que ese grupo siente esta desigualdad y empieza a hacer ruido, ¿no? Y ahí sí hay figuras importantes en esa historia que lo van haciendo en distintos lugares, de decir, bueno, quiero lo mismo que tienen los privilegiados en ese caso, ¿no? Bueno, como mencionaba, bueno, esto del acceso a los mismos derechos ante la ley, al no tener que pedir permiso, la mujer tenía que pedir permiso al hombre, ya sea su marido, su padre, si no tenía ni marido ni padre, a un hermano mayor, pero siempre dependía de un hombre. Y todos estos cambios de la primera ola, que es la más larga, que es del siglo XV hasta más o menos el XVIII, donde se consolida, en esta etapa, y se me fue lo que iba a decir. Suele pasar. Bueno, si querés sigo y seguramente ya te va a venir, pero siempre es así. Bueno, no, ahí está, ya me acordé, porque tenía que ver con lo que vos dijiste recién. Que bueno, sí, si bien hubo representantes, pero costó mucho llegar a eso. O sea, ahora hablamos de, tal vez se habla demasiado de las muertes de las mujeres, o sea, se habla demasiado del maltrato, cuando realmente no es nada considerado lo que se vivía en aquel momento, donde las mujeres eran perseguidas, donde cuando se empezaban a reunir para charlar de estos temas, para tomar acciones, o las llevaban presas, o las mataban, o ponían legislaciones donde había un momento en donde no podían caminar más de 5 mujeres juntas por la calle, por ejemplo. Y eso tenía que ver con, bueno, precisamente que no haya manifestaciones, que no haya movimiento, bueno. Claro, sí, luego, siempre que algún grupo dice, bueno, yo quiero tener ese poder, no quiero que el poder sea exclusivo, esto en la historia está lleno de conflictos, revoluciones, ¿no? De un grupo poniéndose, y por supuesto, el que tiene el poder nunca lo quiere ceder, eso es cierto, esos beneficios, esos privilegios. De hecho, esto que hoy todavía se dice, que hoy ya es mucho más cuestionable si esto sigue siendo así, en otros momentos fue muy concreto que, claro, cuando otro accede, vos tenés que ceder tu poder. Entonces eso, obviamente, en su momento son luchas terribles, violentas, sangre verdadera, de personas que realmente se jugaron todo, ¿no? Para pelear por eso. Bueno, nos quedó ahí en el medio, porque acá figura primera etapa. Dentro de la primera etapa, algunos lo consideran como segunda, está la etapa de las sufragistas, que son las que, digamos que pelean por poder incluir en la política a las mujeres que tengan derecho al voto, y bueno, ni hablar de un cargo público, pasó muchísimo más tiempo, pero bueno, tiene que ver con eso. Luego hay una parte que la dejamos afuera porque tal vez es muy extensa y no tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la parte del comunismo, y nos vamos a ya la época del 70, que sería la segunda etapa a hablar para nosotros, pero sería la tercera ola. Claro, que es la más conocida, digamos, la que más nos muestra las películas, que es la de la liberación femenina, la liberación de los roles de ama de casa, de la mujer empoderándose de su feminidad, la liberación sexual, toda esa parte viene en los 70. Claro, digamos, el rol rígido, ¿no? De decir, bueno, la mujer tiene que ser madre, tiene que ser la que está en el hogar y la que se comporta de cierta manera, y también culturalmente, quizás ya no, o no tanto en los derechos, pero culturalmente todavía el trabajo, ciertas cosas eran terreno de los hombres. Bueno, en esa etapa la mujer empieza como a tomar estos terrenos, ¿no? Empezar a salir a trabajar, empezar a tener su dinero y empezar a ocupar cada vez más puestos relevantes en ese sentido en la sociedad, ¿no? Y la liberación también de decir, bueno, la mujer puede disfrutar, puede buscar el placer, ¿no? Un poco cuestionando lo que sería el arquetipo también de la madre como santa, como ocupa de los hijos, ¿no? También esto,
digo, también ahí vemos muchas cosas necesarias y un poco ahí esto lo vemos todavía con pacientes, mujeres que vivieron más de esa generación, como esto se internalizaba, ¿no? Esta es la cuestión, es decir, ni siquiera me pregunté si quería estudiar, o por ahí quise estudiar, pero mi papá me dijo que no, o quería estudiar, pero me decían no, porque, o porque tuve hijo, entonces enseguida lo dejé, y aceptar pasivamente ciertas cosas de que el hombre controlara o fuera el que trabajara, porque al final el trabajo, ¿no? Si bien es una área súper compleja de la vida y que tiene mucho sacrificio, mucho sufrimiento también, bueno, por supuesto también es el buscar algo satisfactorio como efecto en el mundo, algo que te ocupe, algo que te dé beneficios por lo que haces. Entonces es un gran área de la autoestima, del autodesarrollo, ¿no? Entonces si solo quedaba el rol de madre de la mujer, por supuesto, después iba a haber mucha insatisfacción y pasaban cosas como, por ejemplo, el síndrome del nido vacío, ¿no? Es decir, sigue pasando. Claro, sigue pasando, pero mucho menos si uno tiene otras cosas en la vida. En cambio, si la mujer tuvo que ocuparse únicamente de los hijos, cuando los hijos crecen y se van, se encuentra con que, bueno, ahora qué sentido tiene mi vida, en qué me ocupo, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Y entonces ahí es donde también se encontraba mucho sufrimiento por este tema, que en ese sentido sí, el hombre no tenía este problema. Después vamos a ver que tenía otros, ¿no? Y los ha tenido a través de la historia, pero bueno, ahí un poco ese movimiento, no sé si querés agregar algo de esto, pero digamos, ese movimiento tenía que ver con cuestiones de esos roles y que la mujer empiece a tener igualdad también en ese otro sentido, en ocupar estas cuestiones más culturales. Bueno, también lo que se empieza a cuestionar es el tema estético. Ustedes piensen que en los años 50 estaba de moda que la mujer tenía que ser el ama de casa perfecta. Además de encargarse de ser madre, de hacer las cosas de la casa, dejar la casa impecable, ser la mejor madre, la mejor esposa, tenía que estar impecable haciendo todo eso. No sé cómo. Pero bueno, entonces en este momento como que se empiezan a cuestionar todos estos estereotipos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que se van a terminar, van a seguir existiendo. De hecho, bueno, ahí parte tiene que ver lo que pasa en la película, pero digamos que se empieza a poner en discusión todo esto, cosa que antes no, antes era como que no se hablaba y tenía que ser así. Sí, de hecho, por ahí podemos hablar de la primera escena de la película que Bueno, sí, polémica, por eso digo, polémica. sí, polémica, representa, no la vamos a describir para no arruinarla porque está interesante, de nuevo, el mensaje artísticamente, pero básicamente viene a decir, bueno, cuando aparece la Barbie, que la Barbie ¿qué representa? Representa a la mujer que, la mujer que empieza a disfrutar del mundo, que tiene su carrera, que se puede poner ropa y se compra ropa y le gusta porque quiere ella, ¿no? No para el otro, sino claro, porque el surgimiento de la Barbie marca un hito en el sentido que antes las chicas solo podían jugar a ser mamás, porque lo único, bueno, así en la película dice que los únicos juguetes que había eran bebotes. Después, hablando con mi mamá, me corrigió, me dijo, había nena, esta mi esposa y a ser mamá, no había otra opción. Claro. Y Barbie viene a traer como todo este abanico de posibilidades que si bien en un primer momento era como más, porque cuando surge era más por la parte estética, digamos, ¿no? Mostrar, bueno, tal vez la parte consumista, ¿no? De, bueno, a ver qué ropa tiene la Barbie, y luego empezó a tener profesiones la Barbie. Entonces empezó a ver Barbie doctora, Barbie maestra, Barbie, bueno, hasta presidente, llegó en el último tiempo. Claro. Y bueno. Claro, entonces te interrumpí. No, digamos, te muestra básicamente gráficamente esta cuestión de pasar de el rol de la madre únicamente y el rol de ama de casa a mujer que tiene derechos, que puede disfrutar, que puede vivir, que puede viajar, hacer cosas. Y entonces, en ese sentido, sí, la muñeca apareció por lo menos coincidiendo con esa época, ¿no? Y es como un símbolo de ese cambio. Entonces, bueno, y podemos hablar un poco de la tercera etapa, ¿te parece? ¿De la película? No, estamos acá con las etapas del feminismo, para cerrar eso. Ah, la etapa actual, claro, sería ya la cuarta, ponele, en olas.
Bueno, acá es la parte que discrepamos. Para mí es un feminismo radical el de ahora porque es como que el feminismo venía a buscar la igualdad entre el hombre y la mujer y ahora, o la igualdad de derechos, o bueno, la igualdad de roles. Y ahora, si bien, a ver, la punta del iceberg plantea eso, luego es como que plantea que en realidad una mujer para estar empoderada básicamente tiene que perder su feminidad, ¿no? Porque digamos que los estereotipos de feministas son mujeres que no se ven muy femeninas. Por un montón de cuestiones que, bueno, como discrepamos, no vamos a empezar a igual discutir. solo en el término, Pero bueno, no. bueno. Pero y la cuestión que empieza a traer esto, ¿no? Es la cuestión de, bueno, hay cuestiones que son más propias de lo femenino y más propias de lo masculino. En principio la biología, ¿no? Que marca muchas cosas y hoy en día, un poco en este feminismo, como que se discute de alguna manera o viene de la mano con ideologías que van a terminar básicamente diciendo que la biología es irrelevante, pero también los que estamos en una visión más profunda, más espiritual, pensamos en lo energético, ¿no? Porque siempre que hablamos de cualquier rama esotérica, la astrología misma, marcan claramente cuál es la energía femenina y la masculina, el yin y el yang, ¿no? Del taoísmo, que tiene que ver con ciertas disposiciones, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que el hombre va a estar más orientado hacia el afuera, hacia la competencia, hacia lo físico, lo activo, ¿no? Hacia la aventura, digamos, de alguna manera, y la mujer va a tener más una orientación hacia el interior, hacia los sentimientos, hacia la observación de las cosas, ¿no? Como una mirada más profunda, la misma capacidad de ocuparse de muchas cosas, una mirada más circular, digamos, y el hombre siendo más directo. Y bueno, todas estas cosas tienen su correlato biológico. Cuando uno ve la naturaleza, a mí me encanta, siempre me gustaron ver documentales de los animales, y uno desde la vida, desde los insectos hasta los distintos tipos de animales, los mamíferos y demás, ve que estos roles están marcados. ¿Por qué? Porque tienen un sentido, ¿no? Por ejemplo, el macho, en ese caso, ocupándose más de la protección y la hembra ocupándose de cuidar a las crías, ¿no? Esas cosas tienen un sentido porque es como una división de roles basada en la supervivencia de las especies, en todo caso, ¿no? Y para eso, digamos, la biología de cada uno está preparada. El macho va a tener en general la musculatura más desarrollada, más tamaño, y la hembra tiene más su cuerpo, obviamente, preparado para la procreación también, para dar alimento a los hijos. Entonces, bueno, un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Que es un poco lo que transmiten muchas películas y demás, quiere borrar todo esto. Por lo tanto, generando confusión también de qué somos realmente, ¿no? Entonces, de ese empoderamiento podríamos decir, ¿no? Que esa palabra que se usa tanto, que finalmente es conectarse, sí, con las cualidades de uno y poder cuestionar lo que de afuera limita, ¿no? En ese baile constante que hay entre el adentro y el afuera, bueno, pasa a generar una confusión de no somos nada, somos lo que queremos, cambia todos los días lo que somos. Bueno, básicamente creo Quería que... hacer una conexión entre, bueno, este feminismo de la liberación y este feminismo radical de ahora. En el medio, en la época de los 90, aparece lo que es la teoría queer, y a partir de ahí, donde aparece uno de los referentes, que es muy nombrada ahora, una de las referentes, Judith Butler, que es la que empieza a cuestionar esto, por eso dice la tercera etapa, que sería esta última, que es una mujer. Es decir, empieza a decir que, digamos, la biología no es la que determina qué es una mujer, sino que son cuestiones sociales, es la sociedad, es la que determina qué es un hombre y qué es una mujer, y que en realidad esto es como, a ver, como muy móvil, no sé, no me sale la palabra. Fluido. Fluido. Claro, una palabra que, por eso el género fluido. Bueno, esta teoría queer es la que viene a influenciar el feminismo actual. Entonces, si no sabemos qué es una mujer, de hecho hay un documental muy bueno que se llama así, que es una mujer, también lo recomendamos. Si no sabemos qué es una mujer, ¿qué es el feminismo entonces? Es por eso también Claro, yo lo cuestiono, y por eso digo que es radical, porque si bien ya no marca quiero la igualdad entre hombre y mujer, sino que ahora es como que, ¿qué es la mujer? No hay una mujer,
Claro, sí. A ver, básicamente esto es como en todo ámbito puede pasar un poco eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, mismo las razas, mismo las culturas. Una cosa es decir, bueno, yo porque soy argentino no tengo por qué comer asado o gustarme el tango o gustarme el fútbol. Pero eso no significa que esa historia no marque cosas, no nos haga también que tiene que ver con la historia, con los desafíos que enfrenta cada cultura, con mismo una herencia que también al día de hoy todavía hay muchas discusiones en qué realmente, cómo viene esta herencia, ¿no? Desde lo espiritual pensamos que no viene solo por una transmisión directa, sino que hay realmente una fuente de información donde todo esto está, las vivencias de una cultura, las vivencias de una familia. Entonces, si uno dice, no, las nacionalidades no existen, porque todos somos ciudadanos del mundo, por ejemplo, esa es una idea muy linda en principio, pero está negando, olvidando conectarse con, bueno, esas raíces, ¿no? Que no es lo mismo haber vivido ciertos conflictos, haber sido parte de una cultura que haber sido parte de otra. No es lo mismo vivir en China que vivir en Argentina, que vivir en Estados Unidos, que vivir en África, ¿no? O vamos hacia un país, Nigeria, por ejemplo, ¿no? Que uno vive una cultura diferente, situaciones diferentes, la misma raza te va marcando también cosas diferentes, intereses, capacidades muchas veces. Esto, tremenda palabra, ¿no? Mala palabra para decir, ¿no? Pero bueno, termina borrando. ¿Y qué pasa? Cuando pensamos en los chicos, en los adolescentes escuchando estas cosas, bueno, siempre decimos, igual que con el ego, ¿no? El ego, todos dicen el ego es malo, el ego es el enemigo, y siempre dijimos desde acá, cuidado, el ego es necesario, el ego es lo que formamos y decimos esto soy yo, esto es mío, con esto me identifico. Después se vuelve algo limitante y es donde uno tiene que cuestionarlo, pero si uno no forma un ego, esas son las patologías graves, donde uno no sabe quién es, donde uno puede tener ideas delirantes porque la idea de uno mismo es tan frágil que ni siquiera sabemos quién somos en principio, ¿no? Primero digamos quién somos y después pensemos que eso es una ficción, que eso es muy rígido y cuestionémoslo. Pero ahora se da vuelta esto para chicos, adolescentes de esta ideología. Justo veo que estás contestando lo que preguntó Sonia, que dice qué pasa ahora que los sexos están tan mezclados y que en lo espiritual cómo afecta. Bueno, en lo espiritual, en lo psicológico. Claro. Sí, es lo que venías explicando. Claro, bueno, sí, por eso, ¿no? Desde lo espiritual uno tiene que reconocer, por ejemplo, en esto la astrología nos orienta muchísimo en esto, ¿no? Porque te habla de energías, inclusive hay 6 signos, los signos de agua y tierra son considerados más femeninos en sus cualidades y los signos de aire y fuego más masculinos. Por ejemplo, estas cosas ayudan a entender, bueno, a ver qué energía tengo yo, por qué yo soy más sensible o por qué yo necesito estar en actividad, estar afuera, ¿no? Lo introvertido y extrovertido. Entonces, desde lo espiritual, uno reconoce esas energías que tenés y las canalizás. O sea, si yo soy muy activo, bueno, voy a tener facilidad para, no sé, trabajar con gente, para hacer tareas que me impliquen movimiento, porque tengo mucha energía. Si soy más introvertido, voy a tener más capacidad para lo artístico, quizás, para escribir, para el contacto uno a uno con las personas, para las emociones. Entonces esto sirve mucho para conocerse, para potenciarse, para encontrar el camino de vida y a su vez con las limitaciones, es decir, bueno, yo, digamos, como hombre, la cultura que tengo, por ejemplo, me fue hostil con las emociones, fue hostil con que, no sé, que las cosas me afecten, con mostrar que algo me pone mal. Bueno, eso es lo que uno tiene que desestructurar. Y el camino espiritual es esa integración, ¿no? Es ese potencial llevarlo a lo máximo y siempre combatiendo los límites. O sea que ahí ese camino espiritual siempre nos va a llevar a poder cuestionar esas cosas de la cultura, ¿no? Bueno, yo quería agregar algo con respecto al género, que el género, si bien ahora se aplica a, no sé, la frase violencia de género o se habla muy en general y no se sabe a qué se refiere, en realidad surgió para diferenciar estas, valga la redundancia, diferencias que había culturalmente en un determinado lugar y en un determinado tiempo entre el hombre y la mujer. Es decir, las características que se atribuían, por ejemplo, a una mujer en determinada época y en determinado lugar.
según sus características biológicas, que es obviamente ser mujer. Lo mismo con el hombre. Lo cual no quiere decir que una mujer no pueda tener características masculinas y que un hombre no pueda tener características femeninas. Por eso el género es femenino-masculino y el sexo es hombre-mujer, y eso lo determina la biología. Con esta teoría queer y con este movimiento feminista radical, lo que está sucediendo es que se está eliminando la biología. Acá esta imagen. Ahí está. Que bueno, no nos queda tanto tiempo. No, ya sé. Podemos seguir 5 minutitos más después de la hora, pero bueno. No sé si querés leer alguno de los comentarios que nos quedó de antes. Quería terminar esa idea. Bueno, dale. No, eso, para explicar que, bueno, que tiene que ver con esto de la energía femenina y masculina, puede convivir en los dos, de hecho se convive, todas las mujeres tenemos energía femenina y masculina y con los hombres viceversa, pero bueno, al borrar esto se genera una confusión muy grande y al final es como que nos quedamos recortos con el programa para lo que queríamos hablar. Sí, como no tenemos tiempo para explicar, quería recomendar 2 libros, que uno es de John Gray, que es Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que es un psicólogo de Estados Unidos, que se dedicó a estudiar estas diferencias, que son de género, pero basadas en la biología. Y otra vez Pilar Sordo, que la vuelvo a traer, Viva la Diferencia, también hizo un estudio acá en Latinoamérica sobre lo mismo. Así que el que le interesa el tema puede ir para ese lado. Uh-huh. Sí, bueno, no sé si... Bueno, hay algunos comentarios acá que nos habían quedado, que nos decían muy interesante el tema. Dice Omar, hay que hacer la película de Ken. Bueno, no sé si la viste, pero bueno, hay que verla como para ahí ver qué pensás de eso. Decía Liliana, en mis tiempos jóvenes las mujeres solo nos ocupábamos de la casa y los hijos. Claro, exactamente, eso es lo que decíamos. Por ahí las mujeres que hoy en día tienen 30 y pico, 20, quizás ya ni siquiera se plantean si van a querer estudiar o no, o sea, en todo caso lo consideran tanto como los hombres, pero sí se está poniendo en cuestión el tema de si formar una familia, si tener hijos, lo cual también es un tema profundo, pero que en todo caso la integración llevaría, bueno, cómo tener una actividad propia y formar una familia, ¿no? En todo caso, que no sea una cosa o la otra. Que es complejo, pero se puede. Bueno, o sea, el padre de mis hijos nunca participó de la crianza y cuidado de los chicos. Bueno, también es otra cosa, como al hombre, en su cultura, ¿no? La cultura no le estimulaba la importancia de participar, y si lo de afuera era más fácil desligarse. Y también porque la crianza tiene que ver con lo emocional, ¿no? Están preguntando el nombre del libro y lo voy a compartir. Los invito a que se unan al grupo de Telegram. Claudia, no sé si puedes pasar el link, así compartimos después el libro, porque veo que está en Facebook y hasta que entro ya se nos fue el programa. Después ahí compartimos el material. Se llama John Gray, pero bueno, ahí se escribe medio raro, así que después se los compartimos por ahí, por el Telegram. Pero bueno, les decía que hoy en día también, en general, los hombres de también ese mismo grupo de edad, también ya, si bien puede costarles más la conexión, los temas de la crianza, en general están interesados, en general ya no consideran que es algo que, bueno, se va a ocupar la mujer, o sea que en ese sentido hubo avances importantes y que, por supuesto, quien es de otra generación y todavía vive estos conflictos, o que quizás no, es de otras generaciones más recientes, pero quizás también lo viva por la cultura familiar, bueno, ahí sí es interesante cuestionar, ¿no? Por supuesto, la crianza es algo que se tiene que repartir en roles, donde cada uno pueda, dentro de lo que hay que hacer, tener su vida, sus actividades, y a su vez estar involucrado, que al final también es lo más sano para los hijos, ¿no? A ver. Bueno, dice Liliana también, hoy mis hijos ya hombres lavan ropa y cocinan, ayudan a sus esposas. Esto que comentaba. Bueno, ahí preguntaban por el libro. A ver qué Andrés, hace unos años fue unas charlas de un grupo de izquierda porque hablaban de veganismo. De paso entendí por todo lo que pasan las mujeres, que si no nos enseñan, la mayoría de los hombres jamás vamos a enterarnos. Bueno, ahí hay un poco de exageración a veces, debo decirlo.
veníamos en la época de los 2000, fines de los 2000 hasta, bueno, este 2014 más o menos que marqué donde empieza ya este movimiento más radical, venía la cosa como equiparándose, venía la cosa como evolucionando naturalmente, digamos. Y ahora empiezan a plantear cuestiones que si bien un montón de cosas son ciertas, como el acoso, bueno, de hecho en la película también aparece algo de eso, no están al nivel que por ahí se plantea que sucede, digamos. Como que, a ver, bueno, eso es para otro programa. Sí. Me parece que ya no podría explayarme tanto con el tiempo que nos queda. No, un poco, a ver, Pero, a ver. La cuestión me parece es cuando, porque siempre lo decimos incluso ahora, que en este programa también muchas veces hablamos de, lo hicimos hoy mismo, cuidado con lo que pasa con en el mundo, con los mensajes que nos dan, con el poder, con la manipulación. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un equilibrio ahí, donde uno no puede estar todo el tiempo pensando, uy, a ver qué me hacen, a ver qué hace el poder, a ver qué... Hay que saber de eso, entender, conocer esa influencia, pero después enfocarse en el cambio que uno puede hacer. Cuando estas ideologías ponen tanto el foco en el problema es el otro, el problema es el hombre, el problema es el patriarcado, y uno motiva su vida en ese enemigo, bueno, ahí se está cayendo en una trampa, y como decíamos, es muy tentador para el ser humano encontrar un enemigo, tener a quien odiar y tener a quien culpar, cuando finalmente el trabajo lo tiene que hacer uno. Por ejemplo, ahora hay un caso hace poco de un futbolista que la mujer lo denuncia, incluso hay videos de cómo él la golpea, una indignación terrible socialmente con él, incluso lo echan del club y todo, y después ¿qué pasa? La mujer vuelve con él y tienen un hijo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué muestran esas cosas? Que el enemigo, si bien, por supuesto, en ese sentido el violento, en ese caso, tiene que tener su pena por lo que está ejerciendo, después el trabajo es interno, empezar por qué, en todo caso, yo estoy con una persona que me hace eso, ¿no? Y no quedarse con que cambie el otro únicamente, porque si no, pasan esas claro, cosas. Y también por qué nos metemos en relaciones violentas y que no solamente el violento es el hombre, puede ser violenta la mujer también, y que adoctrinando y repitiendo mensajes y panfletos no vamos a solucionar nada. En realidad tenemos que hacer, como dice Mati, trabajo interno, hacer terapia de los dos lados, porque he escuchado muchos casos de mujeres que tal vez son agredidas y cuando las mandan a terapia se enojan. Pero en realidad no, es para hacer un cambio interno y no volver a repetir patrones. Claro, porque si el malo es el otro, ¿por qué yo tengo que hacer terapia? Claro, es como me castigan, no. La realidad es que, bueno, que todo depende del trabajo interno. Lo mismo, bueno, es que nos queda re poco, esto daría para otro programa. Bueno, ya porque sí. Oportunidades habrá. Sí, hablamos poco de la película, hablamos más del feminismo en general, así que, bueno, la podemos compartir, les damos la oportunidad que la vean y después nos dicen si quieren un segundo acá dice Elvira programa. Que sería bueno que hicieran otra siguiendo con el tema. Bueno, sí. Obviamente si les interesa, nos quisimos comenten. Apurar y bueno, sí, hay mucho. Quedó como quedó. Hay mucho porque, bueno, la película es un disparador, como decíamos, que está bueno contarla, contar cosas rescatables, pero bueno, de última, la película también, un poco en base, creo que con esta información, quizás ayuda a tener un poco una idea más crítica, ¿no? Donde se puede disfrutar y apreciar cosas, porque la película sí hace un buen trabajo en mostrar muchas de estas cosas de la mujer. Entonces, quizás muchas mujeres se sienten identificadas con, sí, a mí me pasó esto, me siento así. Y acá quizás también dimos la perspectiva de, bueno, cuidado con también ponerle un poco de contraste a este mensaje y no quedarse, no comprarlo entero, porque al final el crecimiento y la sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? Con que uno puede ver algo, puede aprender de eso, pero nunca aceptarlo entero, sin procesarlo, sin pasarlo por un criterio propio que uno tenga. Quería ver cómo estábamos de tiempo. Si te parece, a un cierre de lo positivo y negativo que habíamos hablado. Me parece, no, ya sí, estamos mucho. Son 7, sí. Porque por algunos comentarios que vi. Pero bueno, si quieren un programa a continuación de este, bueno, avísenos, comenten, compartan el video, denle like, compártanlo en las redes. Comenten en las redes que quieren otro programa, si sabemos. En las redes de Mati o en las mías, que bueno, después las paso por Telegram, nos ponen que quieren un segundo programa y lo hacemos.
Dale, bueno, ahí sí, no sé si... Sí, porque justo Vero hablaba de una parte crucial de la película que es como Bueno, sí, nos lleva para rato. perdón, Por pero eso digo. bueno, creo que un poco el tema y la idea que queríamos transmitir estuvo, como digo, siempre acá tratamos de dar una vuelta, de ayudar un poco a pensar sobre estas cosas, y un poco esto decía, ¿no? Con todo, con lo que a uno le interese, la cultura, la política, la historia, informarse, aprender, y obviamente uno va a tener algo que le resuene más, me resuena más esta ideología, me resuena más este personaje, pero digo, el trabajo interior siempre implica hacer un procesamiento, no comprar todo de nadie, ¿no? Si les gustó este programa, bueno, les puede tener una idea, pero esto fue una idea, incluso decíamos, con Sol no pensamos lo mismo los dos con estas cosas. Cuando uno hace ese criterio sin fanatismo, sin enojarse con el que piensa distinto, bueno, eso siempre va a ser una mejor guía para vivir, ¿no? En este mundo de tantas influencias y tanta información. Así que bueno, creo que hoy hemos cubierto bastante y Y nos quedó mucho afuera. Mucho que no cubrimos, así que bueno. Perdón por los nervios y por las veces que me trabé, pero había mucho para hablar y poco tiempo. Nada, bueno, les agradecemos por estar, a los que comentaron, que bueno, hubo mensajes y preguntas interesantes. Un beso a Noelia y Javier, que ella me mandaba por WhatsApp. Cuando yo estaba mirando cuánto público había, me mandó un mensajito que estaban acá, así que... Y bueno, los esperamos la próxima en otro programa de El Portal.